Hola, ya estamos con otro tema de la historia de España, esta vez con la Revolución Liberal en el reinado de Isabel II. Durante el reinado de Isabel II, entre 1843 y 1848, se va a producir en España la consolidación del régimen liberal y la desaparición del antiguo régimen. No solo se trata de un cambio político, puesto que la sociedad también se irá transformando, dejando atrás su tradicional estructura estamental para convertirse en clasista. En el aspecto económico se puede destacar la incorporación de España a la industrialización y el desarrollo del capitalismo, que se verá representado por la proliferación de bancos, entidades de créditos, empresas, etc. El desarrollo industrial producirá un rápido crecimiento urbano y el nacimiento del proletariado, que irá asimilando las nuevas doctrinas sociales provenientes del exterior como el socialismo, el anarquismo, los internacionalismos, entre otros. Los inicios del liberalismo en España se pueden situar en las Cortes de Cádiz, donde se constituye un grupo político cuyos miembros comparten unas ideas concretas, como la soberanía nacional, la división de poderes, el reconocimiento de derechos y libertades, el sufragio censitario, la existencia de una constitución, entre otras, que estas ideas van a quedar plasmadas en la Constitución de 1812. Pero con el regreso de Fernando VII al poder, se va a volver al absolutismo y el liberalismo será reprimido. Los liberales se exiliarán o pasarán a la clandestinidad, formando unas sociedades secretas desde donde preparan levantamientos populares y pronunciamientos militares. Solamente van a lograrlo entre 1820 y 1823, cuando el coronel Riego hace un pronunciamiento en las Cabezas de San Juan en Sevilla, gobernando desde entonces los liberales hasta que en 1823 tropas francesas de los 100.000 hijos de San Luis van a tomar el poder otra vez con el absolutismo a las cuales había recurrido Fernando VII. Tras la muerte del monarca Fernando VII en 1833, las circunstancias políticas harán posible la vuelta al gobierno de los liberales, que van a apoyar a la regente María Cristina en la defensa de los derechos al trono de su hija, la futura Isabel II, frente a las pretensiones del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Entre 1833 y 1843, las dos corrientes ya existentes del liberalismo español se van a convertir en auténticos partidos políticos. Por un lado tenemos a los doceañistas, en las que destacaba Francisco Martínez de la Rosa, que había creado el Estatuto Real en 1834, formarían el partido de los moderados. Por otro lado estaban los exaltados, que era un grupo más radical, básicamente liderado por Juan Álvarez Méndez, o más conocido como Mendizábal, que harán el Partido Progresista. Los moderados, la derecha del liberalismo, apoyaban un Estado centralizado y un poder ejecutivo fuerte en el que la soberanía estuviese compartida entre la corona y las Cortes. Las Cortes debían ser bicamerales, por un lado el Senado, que era elegido por el monarca, y por otro lado el Congreso, cuyos diputados eran elegidos por un sufragio censitario. Los moderados defendían la confesionalidad del Estado y los derechos de los ciudadanos eran restringidos anteponiendo a ellos los principios de autoridad y orden. En el aspecto económico, los moderados eran proteccionistas y defendían mucho los intereses de los terratenientes, que eran su principal apoyo social. El partido moderado se nutrió fundamentalmente de gente de la burguesía, la aristocracia y sectores acomodados de las clases medias. Hay que resaltar que la corona siempre mostró una clara preferencia por este partido, lo que explicaría que estuviese más tiempo en el poder, aunque hubiese que recurrir a la manipulación electoral. La figura más destacada del partido moderado podría ser Ramón María Narváez, que fue un hombre de confianza de Isabel II,
ocupó la jefatura del gobierno varias veces e intentó conciliar las distintas tendencias dentro del Partido Moderado. Los progresistas eran la izquierda del liberalismo, entendían que la corona solo tenía un papel moderador y que eran las Cortes la institución más importante por representar la soberanía nacional. Estaban a favor de unos derechos y libertades más amplios que serían defendidos por la milicia nacional, eran partidarios de la libertad religiosa y en materia económica estaban a favor del librecambismo y apoyaban sobre todo los intereses de industriales y financieros. El Partido Progresista estaba formado fundamentalmente por personas de las clases medias, como artesanos, sectores del ejército, comerciantes, entre otros. Dentro del Partido Progresista habían varias tendencias diferentes de cómo entender el progresismo. A esta división contribuye la personalidad autoritaria de su líder indiscutible, Baldomero Espartero, que fue regente desde 1840. En 1849, una parte se separa en el Partido Demócrata y otra parte de los progresistas se unen a los moderados creando la Unión Liberal. Tras las regencias de María Cristina y del general Espartero, una conspiración va a llevar al gobierno y a la regencia al general Narváez. Isabel II será declarada mayor de edad en 1843 con solo 13 años de edad, comenzando ahí su reinado efectivo. La década moderada es una etapa en la que gobiernan los liberales moderados, cuyo líder Ramón María Narváez accede a la presidencia en mayo de 1844, cargo que ocupará casi todo este periodo caracterizado por la sucesión de diversas reformas. Los liberales, nada más llegar al poder, plantearon la necesidad de cambiar la Constitución vigente de 1837 por una más en concordancia con sus ideas liberalistas. De la nueva Constitución de 1845 podría destacar la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, la reducción de la participación electoral, la confesionabilidad católica del Estado y la reducción de las libertades de reunión y expresión, por ejemplo. La burguesía moderada consideraba imprescindible el respeto al orden público y a la propiedad privada, por lo que en 1844 se va a crear un cuerpo armado para defenderlo, que será la Guardia Civil. Las relaciones Iglesia-Estado se normalizaron en 1851, año en el que se firmó el Concordato. En él la Santa Sede daba por hechas las desamortizaciones eclesiásticas de años anteriores y se renovaba el derecho a presentación. Esto es que el Estado podía proponer al Papa los candidatos a obispos para las sedes vacantes, mientras que el Estado se hacía cargo de la protección y el sostenimiento de la Iglesia y se suponía que no volverían a haber más bienes desamortizados por parte del Estado hacia la Iglesia. A partir de 1851, el gobierno moderado entra en crisis, lo cual desembocará en una revolución en 1854, empezada por el general Leopoldo O'Donnell, que subleva sus tropas en Vicálvaro, al cual también se le unirá el general Francisco Serrano. Ambos deciden publicar un manifiesto de tono progresista, que será el conocido Manifiesto de Manzanares el 7 de julio de 1854, redactado por Antonio Cánovas del Castillo. La consecuencia de esto va a ser que la reina Isabel II convoque a Espartero para que haga un acuerdo con O'Donnell y de ahí va a nacer el bienio progresista, que es la siguiente etapa de la política y el gobierno. El bienio progresista es una etapa en la que los gobiernos progresistas intentan hacer una política totalmente liberal. Se acentúa también la participación de militares en la política española.
Nada más llegar al poder, Espartero vuelve a colocar la antigua Constitución de 1837 en vigencia y pone en marcha todos los mecanismos legales para redactar un nuevo texto constitucional, que será la Constitución non nata de 1856, que se llamará así porque nunca va a llegar a publicarse. El ministro Pascual Madós promueve la Ley de Desamortización General en 1855, que venía a completar la realizada anteriormente por Mendizábal. Afectaba sobre todo a los bienes del clero secular y a los municipales. Las recaudaciones serían propiedad del Estado para solventar las deudas y sobre todo para la construcción del ferrocarril. Esta nueva desamortización provocó otra ruptura de España con la Santa Sede.